¿Qué precio tiene el amor de una madre cuando se paga con la humillación diaria en la casa del hijo que no la reconoce? En el corazón de Polanco, Ciudad de México, Sofía pulía los pisos de una mansión que brillaba con una riqueza tan fría como el mármol bajo sus pies. Para la opulenta familia, ella era solo la empleada, una sombra silenciosa y eficiente, pero su presencia allí ocultaba un secreto que podría derrumbar ese castillo de cristal, y esa noche el silencio estaba a punto de romperse. La fiesta estaba en su apogeo, un torbellino de risas superficiales, vestidos de diseñador y el aroma del perfume más caro. El joven heredero, Alejandro, exhibía un reloj suizo de edición limitada, un trofeo en su muñeca que valía más de lo que Sofía ganaría en toda su vida. Ella era invisible para ellos, una figura borrosa en el fondo de su celebración egoísta. Lo que estaba a punto de suceder, nadie lo olvidaría jamás. Un vaso de whisky cayó, manchando el impecable suelo. Sofía se arrodilló para limpiar, concentrada en su tarea para no estorbar. Fue entonces cuando los costosos zapatos italianos de Alejandro se detuvieron frente a ella. Él no la miró a los ojos. La vio como un objeto molesto en su camino, un insecto que debía ser apartado. El desprecio en su rostro era el preludio de la tormenta que cambiaría sus vidas para siempre. Antes de seguir, dime, ¿desde dónde estás viendo este video? Suscríbete al canal, dale a me gusta y comparte esta historia con tu familia. Hace 20 años, Sofía no era una sombra. En un humilde cuarto de Iztapalapa, era una joven madre cuyos sueños se ahogaron en la desesperación de la pobreza extrema. Tomó la decisión más desgarradora que una mujer puede enfrentar: entregar a su hijo recién nacido, rezando para que tuviera la vida que ella no podía darle. Un sacrificio silencioso que la condenó a una vida de anhelo, sin imaginar que el destino la pondría de rodillas en la casa de su propio hijo. Su vida actual transcurría en un pequeño cuarto de azotea en la colonia Santa María la Ribera, un mundo aparte de los lujos de Polanco. Allí el único tesoro era una vieja foto de sus padres y el silencio lleno de recuerdos. Cada mañana, al ponerse el uniforme, se preparaba para la batalla emocional del día: ver a su hijo, respirar su mismo aire y soportar su indiferencia como un castigo que nunca terminaba. El contraste era una herida abierta. Mientras Alejandro se quejaba porque su nuevo auto deportivo no era del color exacto que quería, Sofía contaba las monedas para el transporte público. Mientras él desechaba ropa de marca casi nueva, ella remendaba con cuidado su delantal de trabajo, la única herramienta que le permitía estar cerca de él. Eran dos mundos orbitando en la misma casa, separados por un abismo de privilegios y secretos. Bajo la tela áspera de su uniforme, un pequeño relicario de plata barata colgaba de su cuello, siempre tibio contra su piel. Dentro, protegida del mundo, estaba la diminuta fotografía de un bebé, la única que conservaba. Ese objeto era su ancla, el símbolo de su amor inquebrantable y de la promesa silenciosa que se hacía cada día. Soportaría cualquier cosa solo por saber que su hijo, aunque lejos de su corazón, estaba a salvo. El aire se cargó de tensión. Sofía, concentrada en el suelo, solo escuchó cómo las voces de Alejandro y sus amigos se acercaban. Él se detuvo abruptamente, impaciente por el insignificante obstáculo en su camino. Sin una pizca de humanidad, con una voz gélida que cortó el murmullo de la fiesta, le ladró la orden que encendería la mecha. «Muévete de ahí, inútil, estás estorbando». La palabra inútil resonó en su alma como una bofetada. Para impresionar a sus amigos americanos, Alejandro sonrió con arrogancia y, en un acto de puro desprecio, pateó la cubeta de metal. La escena se desplegó en una cámara lenta brutal: el impacto del zapato de diseñador, el vuelo del agua sucia y el estruendo metálico del balde al chocar contra una columna de mármol. El líquido helado y mugriento la empapó, manchando su uniforme y su dignidad en un solo segundo. Las carcajadas crueles de los jóvenes resonaron por todo el salón, pero Alejandro ya se había alejado, dándole la espalda como si acabara de patear una piedra. Sofía se quedó inmóvil.
paralizada no por el frío del agua, sino por el impacto de la humillación. Mientras veía alejarse al hijo por el que había sacrificado todo, una lágrima silenciosa y ardiente rodó por su rostro, una gota de dolor en un océano de injusticia. La fiesta continuó como si nada, una prueba más de la absoluta indiferencia de ese mundo. Fue Carmen, otra empleada de mayor edad, quien la ayudó a levantarse en silencio, ofreciéndole un trapo seco con una mirada de compasión. Sofía no dijo nada. Su mandíbula apretada era la única señal de la tormenta en su interior. Se retiró a la cocina, donde su silencio digno era más ensordecedor que cualquier grito de rabia que pudiera haber lanzado. Al día siguiente, la madre de Alejandro, una socialité preocupada únicamente por las apariencias, la llamó a su estudio. No le preguntó si estaba bien. La regañó. «Espero que tu incidente no haya incomodado a nuestros invitados, Sofía. En esta vida es fundamental saber cuál es nuestro lugar». La frase, dicha con una sonrisa helada, confirmaba que la crueldad en esa casa era un veneno que todos bebían a diario, no solo el hijo. Esa noche, en la soledad de su cuarto, Sofía finalmente se derrumbó. Sostenía el relicario con tanta fuerza que el metal se clavaba en su palma. ¿Valía la pena tanto dolor? Ver al hijo de sus entrañas convertido en un monstruo insensible era un castigo peor que la pobreza que la hizo renunciar a él. ¿Alguna vez has sentido que un sacrificio hecho por amor se convierte en tu propia jaula de dolor? Era una pregunta que la ahogaba. Días después, mientras limpiaba el desordenado cuarto de Alejandro, algo capturó su atención. Entre trofeos y gadgets caros, vio un viejo portarretratos digital. En él, una foto de un Alejandro de 6 años, sonriendo con dulzura mientras abrazaba a un perro callejero que seguramente ya no estaba. Esa imagen, un fantasma de la inocencia perdida, sembró en Sofía una duda dolorosa. ¿Su hijo nació cruel o lo convirtieron en eso? La respuesta llegó días más tarde, cuando escuchó una conversación entre Alejandro y su padre adoptivo, un hombre de negocios estadounidense. «El éxito es lo único que importa, Alex. La empatía es un lastre para los débiles», decía el hombre con voz de acero. Sofía comprendió entonces que su hijo era el producto de una educación sin alma, un soldado entrenado para un mundo donde la compasión no tenía valor alguno. La próxima vez que Alejandro le dio una orden despectiva, algo en Sofía cambió. En lugar de bajar la mirada como siempre, la sostuvo. Por un solo segundo, sus ojos se encontraron con los de él, y en su mirada no había sumisión, sino una profundidad insondable que lo perturbó. Él frunció el ceño, sintiendo un escalofrío inexplicable, y se fue casi huyendo. Por primera vez, el fantasma invisible de esa casa tenía ojos. El pequeño acto de rebeldía casi le cuesta caro. Carmen, la otra empleada, la tomó del brazo más tarde en la cocina. «Vi tu relicario asomarse», le susurró con urgencia. «Ten mucho cuidado, Sofía. A la señora no le gustan los secretos y es capaz de todo por mantener su mundo perfecto. En esta casa, la curiosidad es un pecado peligroso». La advertencia añadió una nueva capa de miedo a su ya pesada carga. Esa noche, mirando la foto del bebé en su relicario, Sofía tomó una decisión. El miedo seguía ahí, pero ahora estaba superado por una nueva urgencia. Entendió que su silencio no estaba protegiendo a nadie. Estaba permitiendo que la oscuridad devorara por completo el alma de su hijo. Ya no se trataba de venganza, sino de redención. Tenía que intervenir, aunque eso significara destruir el mundo que había construido para él. La oportunidad perfecta llegó envuelta en seda y falsas sonrisas, la gala anual de beneficencia de la familia. Mientras la madre adoptiva de Alejandro daba un discurso sobre la importancia de la familia y los valores, Sofía se movía entre los invitados con el corazón martillándole en el pecho. El escenario de máxima hipocresía sería el lugar donde la verdad más pura finalmente estallaría. Sabía que después de esa noche, nada volvería a ser igual para nadie. Justo cuando terminaron los aplausos, Sofía dejó su bandeja en una mesa y caminó con una determinación que nadie le había visto jamás.
No se dirigió a sus patrones, sino directamente a Alejandro. El silencio se extendió como una ola mientras todos observaban la increíble ruptura del protocolo. Con manos temblorosas pero voz firme, se quitó el relicario y lo presionó en la palma de su hijo. «Esto te pertenece», dijo, mirándolo a los ojos. Alejandro abrió el relicario con una mezcla de fastidio y curiosidad, pero su expresión se transformó en shock puro al ver la foto del bebé. Sus ojos volaron de la pequeña imagen al rostro de Sofía, conectando rasgos, buscando una respuesta que su mente se negaba a aceptar. La arrogancia se desvaneció de su cara, dejando al descubierto a un joven perdido y confundido, mientras sus padres adoptivos observaban la escena, paralizados por el horror de la revelación. Por primera vez en 20 años, Sofía se sintió libre. Se mantuvo erguida, ya no como la empleada humillada, sino como una mujer que había reclamado su identidad frente al mundo. No esperó una reacción. Su acto estaba hecho, su verdad había sido entregada. El poder había cambiado de manos. Si esta historia te está tocando el corazón, dale a me gusta y suscríbete al canal. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué habrías hecho tú en el lugar de Sofía? La primera en reaccionar fue Isabel, la madre socialité, cuyo rostro se descompuso no por el dolor, sino por el terror al escándalo. «¡Seguridad!», gritó con una voz estridente que rompió el silencio. «¡Saquen a esta mujer de mi casa inmediatamente! Es una impostora, solo quiere nuestro dinero». Su intento desesperado por controlar la situación solo reveló la verdad de su pánico. Su mundo perfecto se estaba desmoronando frente a todos sus amigos. Pero Alejandro no escuchaba los gritos. Sostenía el relicario con una mano temblorosa, mirando alternativamente la foto y a la mujer que tenía enfrente. De repente, su vida de privilegio se sintió como una farsa. La frialdad de su padre, la superficialidad de su madre, todo encajaba. El joven arrogante que pateó una cubeta se fracturó y en su lugar apareció un alma perdida que acababa de encontrar la brújula de su origen. Ignorando a todos, dio un paso vacilante hacia Sofía. El salón entero contuvo la respiración. Sus labios temblaron, y con la voz rota por una emoción que nunca antes había sentido, hizo la única pregunta que importaba. Una pregunta que era a la vez una acusación y una súplica desesperada. «¿Por qué?», susurró, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Por qué me dejaste vivir en una mentira?». Las lágrimas de Sofía finalmente brotaron, pero no eran de tristeza, sino de un amor que había estado contenido por 2 décadas. «Porque mi único sueño era que tuvieras una vida mejor que la mía», respondió, su voz suave pero inquebrantable. «Y porque te he amado cada segundo, incluso cuando no sabías quién era». En ese instante, la justicia emocional llenó la sala. Una catarsis pura que demostró que el amor de una madre es la fuerza más poderosa del universo. Un mes después, la mansión de Polanco era un mausoleo silencioso. El escándalo había marchitado la vida social de la familia, que ahora vivía atrincherada tras sus muros de riqueza y vergüenza. Sofía ya no trabajaba allí. No se llevó ni un peso. Su única victoria era la verdad. Regresó a su humilde cuarto, pero ya no era una prisión de recuerdos dolorosos, sino un santuario de paz donde su dignidad, finalmente, le pertenecía por completo. Alejandro se fue de esa casa la misma noche de la revelación. Renunció a la fortuna, a los autos de lujo y a los apellidos que no eran suyos. Ahora vivía en un pequeño departamento en la colonia Roma, aprendiendo a navegar un mundo sin privilegios. Vender su reloj de oro no fue un acto de necesidad, sino un ritual para deshacerse de la piel del joven arrogante que fue, buscando al niño que alguna vez sonrió con inocencia. Una tarde, alguien tocó a la puerta de Sofía. Era Alejandro. No llegó en un convertible, sino a pie, con un sencillo ramo de flores en la mano. No hubo un abrazo inmediato ni palabras dramáticas. Fue un encuentro tímido, casi torpe, cargado de todo lo no dicho. El silencio entre ellos ya no era de indiferencia, sino de un respeto frágil, el primer ladrillo de una nueva construcción emocional. Ella lo invitó a pasar y compartió con él su comida, un plato de arroz y frijoles,
cocinado a fuego lento. Sentado en su modesta mesa, Alejandro probó por primera vez el sabor del hogar, algo que ningún chef de 5 estrellas pudo darle jamás. Habló de su culpa, de su rabia y de la inmensa confusión que sentía. Y Sofía, por primera vez, pudo escucharlo no como una empleada, sino como su madre. Sofía no lo interrumpió ni lo juzgó. Su propia transformación estaba completa. Ya no era una víctima pasiva, sino una mujer dueña de su historia, llena de una fuerza serena. «Yo no te culpo por el hombre en el que te convirtieron», le dijo con una calma amorosa, «pero la vida te está dando la oportunidad de decidir desde hoy el hombre que realmente quieres ser». Sus palabras no eran un regaño, sino una invitación. Los meses pasaron. Una imagen final nos los muestra juntos, no en una gala, sino en un parque de Coyoacán, dándole de comer a los perros sin hogar. Alejandro se mueve con una gentileza que antes le era desconocida, y Sofía lo observa con una sonrisa discreta, una que irradia un orgullo profundo y sanador. No estaban recuperando el tiempo perdido, estaban construyendo un futuro nuevo, uno basado en la verdad y el respeto mutuo. La verdadera nobleza, al final, no se encontró en las cuentas bancarias ni en los apellidos importantes. Se reveló en el carácter, en la capacidad de perdonar y en la valiente decisión de empezar de nuevo. Alejandro perdió un imperio material, pero ganó lo único que de verdad importa, la conexión con su propia alma. Y Sofía, después de una vida de sacrificios, finalmente recibió la recompensa más grande, el amor de su hijo. Esta historia nos recuerda que nunca es demasiado tarde para cambiar, y que las heridas más profundas pueden sanar con la valentía de la verdad. El amor incondicional demostró ser más poderoso que cualquier fortuna. ¿Y tú? ¿Perdonarías o buscarías justicia? Cada elección nos define y nos muestra de qué estamos hechos realmente, más allá de las apariencias y el dinero. Suscríbete al canal, dale a me gusta y comparte esta historia con tu familia. Te esperamos para la próxima historia increíble.